Cordial saludo, mi nombre es Brian Ferreira, estudiante del curso de Derecho Constitucional Colombiano 2 y mediante el análisis de un caso específico intentaré demostrar la aprehensión y aplicación apropiada de los conceptos abordados a lo largo del curso. Para el desarrollo de la actividad elegí el caso o conflicto número 4, el cual leeré a continuación. En el Congreso se tramitó una reforma a la Constitución Política por vía parlamentaria que aprueba la implementación de la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición durante el trámite del proyecto de acto legislativo y con posterioridad al mismo ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. Ahora bien, para llevar a cabo el análisis y emitir un concepto respecto al caso en cuestión, resulta imperativo analizar si la reforma aprobada por el Congreso de la República no contradice el bloque de constitucionalidad, entendiendo que éste se haya integrado en sentido lato o amplio por el preámbulo, el articulado constitucional, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, así como las leyes orgánicas y estatutarias. Si bien dichas normas y principios que conforman el bloque de constitucionalidad no pueden verse expresados quizá de manera tácita en la Constitución, estos tienen que ser respetados y acatados por todos los órganos del Estado. Es importante aclarar también que para el presente caso ya existe una jurisprudencia cuya decisión de la Corte Constitucional tumbó una reforma en el 2021 que reglamentaba la cadena perpetua para los violadores de menores de edad. Teniendo en cuenta estos aspectos, la evaluación de la reforma precisa una identificación o consideración de los artículos que posiblemente se verían transgredidos con su aprobación. Entre ellos identificamos principalmente el artículo 11, el cual establece que la vida es un derecho inviolable, haciendo énfasis en la prohibición de la cadena, en la pena de muerte. También el artículo 34, el cual prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y la confiscación. De igual forma, también se han de revisar detenidamente los textos que, dada la supremacía del interés de los niños, como el artículo 44, el cual establece como derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física y moral, la salud y la protección contra cualquier forma de violencia como lo es el abuso sexual, podrían generar una visión o interpretación aparentemente coherente entre lo que pretende la reforma y las disposiciones constitucionales. Tal como señalé anteriormente, existe un precedente reciente en Colombia, pues un acto legislativo aprobado por el Senado en el 2021 para modificar el artículo 34 y así suprimir la prohibición de la prisión perpetua fue tumbado al ser declarado inconstitucional. En esa ocasión, dicha reforma fue demandada 13 veces ante la Corte Constitucional, señalando que poseía un carácter populista y elementos que la hacían visiblemente inconstitucional. Atendiendo el recurso más avanzado en ese entonces, el cual fue presentado por el grupo Prisiones de la Universidad de los Andes y en el que se apeló a la dignidad humana contemplada en el bloque de constitucionalidad, la Sala Plena del Alto Tribunal determinó que la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad, de la libertad intramural, y que el fin esencial de la pena de prisión es acorde con el principio de la dignidad humana, pues solo si se reconoce que la persona condenada
puede retomar su vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación. Esto significa que, o quiere decir que la Corte Constitucional concluyó que la cadena perpetua, tal como fue contemplada y revisada en el 2021, a pesar de estar caracterizada en dicha reforma como una sanción excepcional cuyas condenas estarían sujetas a una revisión en un determinado lapso para evaluar el nivel de resocialización del condenado, de igual forma configuraba un retroceso en materia de la humanización de las penas, también en la política criminal y en las garantías de resocialización de las personas condenadas. En síntesis, podríamos decir que se evidencia que la reforma contiene elementos que, a consideración de la Corte Constitucional, sustituyen y van en contravía de las normas y principios contemplados en el bloque de constitucionalidad. Ahora bien, es importante comprender cuál fue el mecanismo de control constitucional utilizado o que se puede emplear ante la hipotética aprobación de una reforma de este tipo. Los miembros del grupo Prisiones de la Universidad de los Andes, entendiendo que esa reforma no se ceñía a los preceptos constitucionales, se valió del mecanismo de control constitucional por vía de acción pública. Ese mecanismo, dicho mecanismo, faculta a cualquier ciudadano para impugnar ante la Corte Constitucional cualquier norma que se considere contraria a lo dispuesto en la Carta Magna. Ya para concluir, otro mecanismo que quizá podría ser empleado teniendo en cuenta la aprobación hipotética de la reforma es el control constitucional por excepción. Dicho mecanismo de carácter difuso permite que cualquier juez o magistrado en ejercicio de sus funciones ante un caso de abuso sexual de menores que implique la aplicación o la contemplación de la cadena perpetua le permita al juez evaluar dicha norma para determinar si es acorde o no al bloque de constitucionalidad y declarar su no aplicabilidad si considera que ésta se contrapone a la Constitución. Sin embargo, también cabe resaltar que dichas decisiones, dada la jerarquía en el control constitucional, están sujetas en última instancia a lo que determine la Corte Constitucional.